El bloqueo naval contra Venezuela, entre 1902 y 1903 fue un evento significativo en la historia de América Latina y las relaciones internacionales. Este bloqueo fue impuesto por una coalición de potencias europeas, principalmente Alemania, Gran Bretaña e Italia, con el objetivo de forzar a Venezuela a pagar sus deudas extranjeras. Estas potencias, al ver la difícil situación que estaba sufriendo el país del sur, ante una situación de revueltas, acuden para defender sus intereses. Por aquel entonces Estados Unidos tenía una nación ya consolidada, y observaba las acciones europeas, bajo la visión del expresidente Monroe, que intentaba evitar que las potencias europeas recuperaran sus colonias perdidas en América Latina, o interfirieran en la independencia de las nuevas naciones del continente. A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, Venezuela, bajo el gobierno del presidente Cipriano Castro, acumuló una considerable deuda externa con varios países europeos. La situación económica y política del país era inestable, y el gobierno de Castro enfrentaba dificultades para pagar las deudas. Las potencias europeas, preocupadas por la falta de pago de las deudas y buscando proteger los intereses de sus ciudadanos y empresas en Venezuela, decidieron tomar medidas. Se consideraba que Venezuela estaba incumpliendo sus obligaciones financieras internacionales. Así, Francia, España, Holanda y Bélgica anexaron también reclamos de perjuicios causados a los bienes y negocios de sus subordinados durante las guerras civiles. Venezuela entonces ordenó la liberación de presos políticos para que ayudaran en el combate, mientras que se ordenó hacer presos a comerciantes y representantes alemanes, italianos e ingleses. El 9 de diciembre de 1902, una flota combinada de Alemania, Gran Bretaña e Italia llegó a las costas venezolanas, y comenzó a imponer un bloqueo naval. Los barcos de guerra europeos bloquearon los principales puertos venezolanos, incluyendo La Guaira y Puerto Cabello. Las potencias no solo impusieron un bloqueo, sino que también tomaron medidas militares, como el bombardeo de puertos y la captura de barcos venezolanos, así como sabotajes. Estas acciones fueron vistas como una forma de presionar al gobierno venezolano para que cumpliera con el pago de las deudas. Así el Imperio alemán capturó el 11 de diciembre al cañonero venezolano Restaurador, por medio del crucero Viñeta, en torno al puerto de La Guaira. Esta acción generó un importante impacto intimidador ante el país sureño. Por su parte, las fuerzas británicas se hicieron del cañonero General Crespo. Y también se capturó al cañonero 23 de mayo. Este navío venezolano, sí, no fue devuelto, ya que fue destruido. De modo que, de forma parecida a la reciente rebelión de los Boxers en China, solo que sin mayor represalia, las 13 unidades de las tres armadas desembarcaron tropas en los muelles. Y las fuerzas alemanas atravesaron la ciudad, para conducir sus representantes diplomáticos a bordo de la flota, y así ponerlos a salvo de una eventual represalia del gobierno venezolano. A las horas 5 de la mañana del día 10 los británicos harían lo mismo, trasladando además a varios connacionales que pedían protección. Alemania y Gran Bretaña, a pesar de ser potencias rivales en muchos aspectos, lograron ponerse de acuerdo para llevar a cabo el bloqueo. Los dos países coordinaron sus esfuerzos para presionar al gobierno de Cipriano Castro y así asegurar el pago de las deudas. Italia se unió posteriormente al esfuerzo. Oficialmente se podría decir que las potencias coincidieron a la hora de bloquear los puertos venezolanos. Sin embargo, algunos autores incluso titulan este coincidir, en Sudamérica, como una alianza tripartita del bloqueo. El bloqueo causó preocupación en los Estados Unidos, que veía la intervención europea, en América, como una violación de la doctrina Monroe, que establecía que las Américas no estaban abiertas a nuevas colonizaciones o intervenciones europeas. Sin embargo, el presidente Theodore Roosevelt optó por intervenir solo diplomáticamente. Finalmente, las partes involucradas acordaron someter el conflicto a un arbitraje internacional. La Corte Permanente de Arbitraje en La Haya resolvió el conflicto, determinando que Venezuela debía pagar las deudas, pero en términos que no comprometieran su soberanía. Por parte de la Kaiserliche, participaron los cruceros protegidos, Viñeta y Gazelle, el nuevo crucero ligero Bremen,
y los cañoneros, Falke y Panther. Los británicos movilizaron durante la campaña principalmente a los cruceros Charybdis, Tribune, Phaeton y Retribution. Además el destructor Quail y el cañonero Albert. La participación italiana fue de menos navíos, aunque de importante grado, el crucero protegido Giovanni Bausan y el crucero acorazado Carlo Alberto. Los principales navíos de Venezuela se conformaban de 10 cañoneros: Bolívar, Miranda, Monagas, Federación, Augusto, Osum, Totumo, General Crespo, Margarita y Restaurador. El bloqueo naval tuvo su fin con el Protocolo de Washington, firmado en esa ciudad el 13 de febrero de 1903. Estados Unidos actuó como mediador al ser un país neutral en la situación. En este protocolo se acordó que Venezuela pagaría a plazos sus deudas con el 30% de sus ingresos de aduana, devolviendo así a las compañías europeas. El bloqueo debilitó aún más la economía venezolana y afectó la legitimidad del gobierno de Cipriano Castro. Sin embargo, también fortaleció un sentimiento nacionalista en Venezuela contra la intervención extranjera. Será en 1930, bajo el gobierno del general Gómez, que Venezuela pague a totalidad su deuda externa, heredada de un siglo de corrupción y guerra. Estos eventos generaron también el interés participativo, o más que nada la influencia estadounidense, en la región, encabezada por el presidente Roosevelt, sosteniendo la famosa doctrina Monroe, que pretendería justificar la intervención de Estados Unidos en América Latina para evitar la influencia de potencias europeas, bajo la premisa de actuar como un policía internacional, y así administrar la influencia de los poderes entre ambos lados del globo.